una manera de pararse aquí en este púlpito, no importa la cantidad de veces que uno lo haya hecho, sin que haya en uno un sentido de temor y temblor. Por el hecho que uno va a hablar en nombre de Dios y a presentar su palabra, y realmente no tomamos esto para nada a la ligera. Y vamos a orar al Señor para que Él haga lo que solamente Él puede hacer cuando se predica su palabra, y es cambiar nuestros corazones. ¿Okay? Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de presentar tu palabra a tu pueblo en esta mañana. Te ruego, Dios, que me ayudes a presentarla con claridad y que ella tenga un impacto en nuestros corazones, y que tú nos ayudes, Dios, a cambiar lo que tengamos que cambiar basado en lo que tú nos enseñes en tu palabra en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Si usted pudiera viajar en el tiempo y poder ir a los años en que Juan tenía 90 años, tal vez un poquito más, antes de morir, y pudiera conversar con el apóstol Juan y hacer unas cuantas preguntas, o pedirle a Juan que hable un poquito de sus memorias y de las cosas que tal vez impactaron más su vida, ¿qué cosas le contaría Juan a usted? Posiblemente Juan contaría su primer encuentro con el Señor Jesucristo, o tal vez hablaría un poquito de la transfiguración, cuando vio al Señor transformado en gloria, o hablaría un poquito de la multiplicación de los peces, o hablando del Señor cuando tomaba a los niños y los acariciaba y los bendecía. Momentos bien tiernos. O tal vez hablaría de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero también tal vez Él no dejaría fuera momentos en su vida que fueron de grande gozo, como Joaquín ha estado predicando, como el gozo que tiene un pastor, un ministro, de saber que a personas que tú has trabajado por tiempo ahora andan en la verdad. Juan posiblemente hablaría de ese gozo que él experimentaba en ese tiempo, pero no dejaría fuera también momentos difíciles en su vida y en su ministerio. Y eso es precisamente lo que vamos a tocar en esta mañana. Esta mañana vamos a hablar de posiblemente la persona que estaba hablando Jonathan esta mañana, que posiblemente, no sé, tal vez no ha habido café o lo que sea, pero este es el que se dice cristiano, pero sin embargo es cuestionable ese título de cristiano, y eso lo vamos a ver en el mensaje de esta mañana que hemos titulado Una iglesia secuestrada. Una iglesia secuestrada. Y eso está en Tercera de Juan, puede ir conmigo, la tercera carta de Juan. Vamos a ver nosotros los versículos 9 al 11, vamos a exponer, pero vamos a leer los primeros 8 versículos anteriores que el hermano Pastor Joaquín ya predicó, y quiero solamente llamar a ustedes la atención de la estructura de esta carta que encontré. Me pareció muy interesante. Ustedes saben que en literatura hay diferentes recursos que se utilizan para tener impacto con lo que vas a presentar. Y el recurso que se utiliza para ordenar esta tercera carta de Juan es un recurso que se llama quiasmo. El quiasmo tiene la característica de que combina ideas, como que usted pusiera paréntesis uno dentro de otro, y por ejemplo el paréntesis de afuera, el de la derecha combina, sea en paralelo con la misma idea o en contraste con la idea de afuera, el paréntesis de adentro igual, y así, y dentro lo que está en el centro es la idea principal que el texto quiere enfatizar. Es interesante notar que lo que quiere enfatizar exactamente esta carta está en los versículos 5 al 8 que vamos a leer, que tiene que ver con el trato a los misioneros. Y es mucha coincidencia, ¿verdad?, que precisamente en esta semana Dios nos tenga exactamente en este texto para nosotros llamar nuestra atención de la semana misionera y los que están sirviendo al Señor en otros países. Así que vean conmigo desde el versículo 1, primero 8 versículos, luego entonces vamos a exponer los versículos que nos toca a nosotros en esta mañana del 9 al 11. Versículo 1 de Tercera de Juan. Dice: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan
en la verdad. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y entonces los versículos que vamos a exponer, 9 al 11, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En el texto de esta mañana lo vamos a dividir en 3 encabezados. En el versículo 9 veremos el carácter de Diótrefes. Versículo 10, las obras de Diótrefes. Y en el versículo 11 vamos a dar una exhortación basado en el ejemplo de Diótrefes. Así que comenzamos primeramente con el versículo 9. El carácter de Diótrefes. Noten el versículo 9. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El punto aquí que dice Juan es, yo he escrito a la iglesia, lo que se entiende que es, escribió una carta que no se conserva ahora, no es una carta que Dios decidió dejarla para nosotros ahora, escribió algo a la iglesia. Pero este Diótrefes se había encargado y tenía cierto poder en la iglesia que aún filtraba todo lo que llegaba a la iglesia. Posiblemente esta carta había llegado y él la había roto y no la había leído a la iglesia. Eso dice él, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre nosotros, no nos recibe. El punto aquí de no nos recibe es, no recibe la autoridad de Juan. No acepta nuestra autoridad o no acepta a los misioneros que son enviados de parte de Juan. Rechaza la autoridad de Juan. Pero noten que estamos hablando aquí del carácter de Diótrefes y dice una frase que es solamente una palabra en el lenguaje original. Dice Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué quiere decir este asunto? Este Diótrefes es una persona que le gusta ser el número uno, ser el primero, tener el control. Inmediatamente uno habla de este tipo de características de una persona así, puede ser que le venga el pensamiento a alguien que uno conoce, sea en el trabajo, sea en su casa o aún en una iglesia. Esta persona es el tipo de persona que o reina o arruina, como dice alguien. Tiene que estar en control, tiene que dominar. Este tipo de persona quiere controlar la iglesia y quiere controlar al predicador. Hay iglesias que si invitan a un predicador, hay personas que se encargan de dar las instrucciones bien específicas. No puedes predicar de este tema, ni de este tema, ni puedes predicar temas controversiales. ¿Cómo? Si yo voy a predicar un libro de la Biblia, aunque sea controversial, ¿no voy a obedecer, como leía Nick, no voy a obedecer yo más a Dios que a los hombres? Este Diótrefes es una persona de este calibre realmente. Dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Quería controlar todo, dominaba la iglesia. Eso de que le gusta quiere decir que le encanta tener el primer lugar. Dice, no nos recibe. Dice doctor Vernon McGee, dice, generalmente cada iglesia tiene un Diótrefes. Cada iglesia tiene un Diótrefes. Yo estaba pensando sobre la vida de William Carey, que se le llama el padre de las misiones modernas, y hablando de las implicaciones de que este Diótrefes se oponía a Juan y no aceptaba su autoridad, y se oponía aún al mismo apóstol Juan.
una persona que, como uno diría, es un alma de Dios. Y aún se oponía a Juan. Y pensando en William Carey, estaba reflexionando en algo y escuchando y leyendo un poquito sobre su vida y lo que él padeció, pensé en algunas cosas. Que la obra de Dios siempre va a tener oposición. Pero lo más importante que pensé es lo siguiente, y posiblemente nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a eso. Y es que las tribulaciones y las dificultades en el ministerio no son una señal de que Dios no está obrando. Porque a veces uno piensa que hay muchas dificultades y hay muchos problemas y una vez se puede decir, posiblemente Dios no me quiere aquí. O Dios no está actuando. Usted analice la vida de estos hombres, y ahora tomando el ejemplo de William Carey, pero otros hombres, aún desde el principio, ¿cuándo la obra de Dios no ha tenido oposición? ¿Por qué cae Pablo preso en una cárcel de ese calibre que los que han viajado, yo sé que Lucia ha estado en esa cárcel donde ha estado Pablo preso? ¿Por qué Pablo termina en un bloque y le cortan la cabeza con un hacha? Un hombre que escribió la gran parte del Nuevo Testamento. Así que las dificultades y la oposición aún de otros no son una señal de que Dios no está obrando. Así que ese es el carácter de este Diótrefes, una persona que le gusta tener el primer lugar entre ellos. No recibía a Juan, no recibía su autoridad, no recibía a los misioneros que él mandaba, posiblemente porque esta persona no quería ser opacada. Si venían los misioneros, venía otro predicador, posiblemente si él predicaba en la iglesia, el predicador venía y la atención iba a estar por lo menos por ese tiempo enfocada en el predicador que estuviera en esa semana, y él no quería eso. Este tipo de persona como Diótrefes es una persona que cualquier persona que se le opone y que piensa diferente a él va a ser aplastada y arrasada. ¿Usted ha conocido personas así? Está todo bien hasta que usted tiene una opinión diferente a ellos. Es una persona que avasalla y arrolla e intimida. Este es Diótrefes. Y usted se pregunta, ¿cómo puede una persona con este calibre de carácter estar en una iglesia, especialmente tener este tipo de control en una iglesia? Si me pongo a pensar el arrojo y la valentía, entre comillas, yo creo que es casi una, ¿cómo se llama los que conducen de manera desenfrenada y alocada? ¿Cómo se le llama eso? Temeraria. Yo encuentro temerario a las personas que entran a una iglesia y van y se roban los instrumentos. O se roban algo en una iglesia. Eso es algo temerario. O sea, tú no tienes otro lugar de ir a robar. Pero aún así yo digo, bueno, la persona tal vez pues, en un arrojo lo hace un día y tal vez tiene temor, tal vez. Pero estar en una iglesia constantemente por meses y por años oponiéndose a la obra de Dios en la misma iglesia de Dios, no lo entiendo. ¿Cómo llega una persona ahí? La pregunta es entonces, si una persona tiene este carácter que le gusta tener el primer lugar entre todos, ser siempre el primero, y si él no reina, arruina, tiene que estar en primer lugar, ¿qué tipo de conducta entonces va a tener una persona con este carácter? ¿Va a ser la conducta diferente al carácter? No lo creo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Las obras de Diótrefes. Las obras de Diótrefes. Noten el versículo 10. Dice, por esta causa, dice Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Pero esto es un club de alcohólicos anónimos, o que es una iglesia. O sea, el hacer esto se puede hacer en otro lugar, pero en una iglesia. Dice, por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Parece que Juan tenía pensado ir a visitar. Versículo 14, la misma carta dice, porque espero verte en breve, versículo 14, dice, y hablaremos cara a cara, refiriéndose a Gallo, a quien se dirigió esta carta. Y dice Juan, dice que si yo fuere, recordaré las palabras que hace, recordaré las obras que hace. La idea aquí no es recordar, voy a recordar, aunque la idea está implícita ahí, no lo voy a olvidar, lo voy a traer a colación. Pero más bien lo que Juan quiere decir es, reprenderé, amonestaré lo que hace este Diótrefes.
Lo que Juan dice aquí con esto que va a hacer cuando él vaya es completamente apropiado. Ahora, Juan no responde a Diótrefes de una manera resentida o porque tiene algo personal o porque le hirieron sus sentimientos. No es algo personal, es un asunto por celos por la iglesia y por el ministerio. Eso es correcto. Dijo alguien que las ofensas personales deben ser perdonadas y olvidadas. ¿Usted oyó eso? John MacArthur dice, yo nunca me defiendo personalmente. Tiene más de 50 años predicando. Dice, si yo escuchara y le hiciera caso a todo lo que la gente dice por ahí, yo no viniera a predicar. Ahora, usted escucha a John MacArthur hablando de cualquier tema. Es un hombre fiel a la palabra de Dios, no importa quién sea. Aunque sea un amigo. Porque cuando se trata de la palabra de Dios, él es fiel primeramente a la palabra de Dios, más que a los hombres. Déjeme decir una cosa, no hay muchos predicadores como John MacArthur, yo les digo, basado en lo que yo estoy diciendo. Él no se anda defendiendo personalmente. ¿Para qué? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, va a confrontar a quien haya que confrontar. Eso es completamente apropiado. No es falta de amor. Reprender y corregir a los que deben ser reprendidos y corregidos es también parte esencial del trabajo de un líder de la iglesia. Oiga lo que dijo John Calvino en cuanto a esa responsabilidad de un pastor. El pastor debe tener dos voces. Una para juntar las ovejas y otra para alejar y ahuyentar a los lobos y ladrones. La Escritura le proporciona los medios para hacer ambas cosas. Si usted es un pastor de una iglesia y usted no es un tipo nice, él siempre es un tipo nice. Él nunca reprende a nadie porque él es muy amable, es todo amor. ¿Sabe qué? Usted no es un pastor de este calibre, según 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Usted reprende, redarguye, exhorta, usted corrige cuando hay que corregir. Y claro, corrige con toda mansedumbre. Dice un versículo por ahí que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Dice por qué. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan los que se oponen. Pero yo corrijo y reprendo. Eso es equivocado. Eso está mal, porque la verdad importa. No importa porque... y se va a ofender. Eso es una mala interpretación de lo que significa amar verdaderamente. Cuando una persona está en pecado, su alma está en peligro de irse eternamente para el infierno y se le confronta en amor con la palabra de Dios. Es más fácil yo quedarme callado y no buscarme problemas. Porque se va a poner guapo o guapa, brava. Yo hago eso, no hablo, pero realmente yo me estoy protegiendo mi pellejo. Yo quiero estar en mi zona de confort y no estoy amando a esa persona y tengo años viendo esa actitud y ese comportamiento y ese problema de ese mi hermano y yo no digo nada. No te metas en eso, tú sabes que aquí no se puede uno meter con la gente porque tenemos que ser bíblicos y amar a la persona y corregirlo. Eso es amor. ¿A usted no le ha pasado muchas veces que usted dice, fulano de tal me dijo algo hace 3 años, 5 años, 15 años, y me dolió? Pero ¿sabes qué? Se lo agradezco. ¿Por qué? Porque fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos del que aborrece. Un amigo tuyo que nunca te dice algo malo, ¿tú quién eres? Tú eres un ángel. Entre nosotros nunca ha habido ni un sí ni un no. Pero ven acá. No creo eso. Tiene que haber, ustedes son 2 pecadores. Tiene que haber un sí y un no alguna vez. Eso es normal. La cosa es cómo lo vamos a lidiar bíblicamente. Juan dice recordarás las obras que hace. Dice él, número 1, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Mire, la frase que se utiliza en el lenguaje original aquí tiene que ver con una olla hirviendo que bota como burbujas. Y la burbuja bota pero no tira agua, es como una burbuja que es vacía. Es como cuando una gente habla como plepla, como decíamos en Santo Domingo, es como tonterías. Pero también la idea de la frase aquí, parloteando con palabras malignas, es cuando un estómago está bien revuelto y entonces la gente empieza a eructar.
Yo sé que son casi las 12, usted va a comer, pero esa es la idea fea que esto quiere decir aquí. Dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esto se llama calumnia. Noten, calumnia. Definición. Es hacer una declaración verbal falsa que daña la reputación de alguien. La calumnia es tan mala y tan aborrecible delante de Dios que Dios lo puso en uno de los mandamientos. El 9º mandamiento dice en Éxodo 20:16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así de feo es. Escuchen lo que encontré en un site que se llama godquestions.org sobre la calumnia. Noten, dice, el chisme recopila los secretos de alguien y los pasa a otras personas. La calumnia crea sus propios secretos y los difunde donde sea que puedan hacer más daño. ¿Notó eso? Ambos son malos, pero la calumnia aquí parece estar aún en una categoría peor. Pregunto si yo soy algún chismoso o a un calumniador. Tú no quieres ser esa persona. Y mucho menos teniendo el nombre de creyente o cristiano. No, tú no quieres estar en esa posición. No quieres. Un hermano en mi pueblo me decía, cuando argumentas con una persona y la persona no tiene cómo responder a tus argumentos, si estamos argumentando y discutiendo un tema, estamos debatiendo los argumentos. Dice, cuando la persona no tiene cómo responder a tus argumentos, no te extrañes que la persona empieza a atacarte personalmente. Eso es lo que está haciendo este diótrefes aquí. Ataca entonces a la persona de Juan, a un apóstol, y hablando cosas malignas del apóstol. Hay un recordatorio en ese caso y una exhortación para los ministros de este tiempo, y es esta. Si a Juan le hicieron esto entonces, ¿pueden los ministros de hoy esperar menos? No. Continúa diciendo el versículo, dice, y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos. Aquí es bueno recordar, señores, y esta carta, desde el punto de la carta, es el trato a los misioneros. Recuerdan, Joaquín estaba explicando cómo los predicadores eran itinerantes e iban de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, y ellos dependían de los hermanos que los alojaran por un día, por lo menos, para seguir su camino. ¿Por qué era tan importante esto? Ustedes han oído esto, que en aquellos tiempos no es como ahora que tenemos muchos hoteles y moteles y Super 8 y Super 6. No era así. Las posadas en ese tiempo eran lugares de muy mala reputación. Eran peligrosos, eran sucias esos lugares. A veces también había mucha inmoralidad en esos lugares también. Y algo más, los dueños regularmente eran muy deshonestos. Y yo estaba pensando, ¿recuerdan la narración del buen samaritano? Y el amor al prójimo y todo eso así. Este hombre que paga la estadía de este que se queda ahí y le dice, mira, yo te voy a pagar ahora. Cualquier cosa que tú gastes de más, cuando yo regrese, yo te lo pago. Si era en ese tiempo, miren, eso era una gran cosa. Porque estaba también vulnerable a que ¿qué? A que lo engañaran. Ese es el tipo de periodo que estamos viviendo aquí, en que era tan necesario que los hermanos abrieran sus casas a predicadores que aún nunca habían visto, a verdaderos predicadores. Porque es el punto de ser hospitalario, es especialmente con los extraños, gente que tú no conoces, porque eso es bien duro, eso requiere morirte, empezar a conocer a la persona, el morirte a ti por lo menos por una tarde, un decir, que tú no vas a estar hablando tanto de ti, sino conocer a la persona y morir por esa persona. Eso cuesta. Empezar una nueva relación, hablar con una persona que tú no conoces, hablar con una persona de una edad diferente a la tuya, eso cuesta, salir de mi zona de comodidad. Esos misioneros tienen como 10 hijos, yo no quiero que vayan a hacerme lío en mi casa, yo los veo en la iglesia, entonces el año que viene yo los invito. Este gallo, como Joaquín estaba diciendo, uno oye a Joaquín explicando que la gente está hablando de gallo y cómo era hospitalario y cómo trataba a los misioneros, y tú dices en tu corazón, wow, ese es un ejemplo a seguir. Que Dios bendiga a ese hombre. Y eso motiva, tú dices un gallo así que tiene ese amor por los misioneros, motivaba a la iglesia.
Ahora, ¿es esto todo lo que hacía Diótrefes? Si estamos hablando de sus obras, no se queda ahí. Dice, primero hablaba maliciosamente de Juan, no recibía a los hermanos, no se queda ahí. Dice, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pero ven acá, señores, pero ¿y este espíritu en una iglesia? Dice Matthew Henry, es malo no hacer el bien nosotros mismos, pero es peor obstaculizar a quienes lo quieren hacer. Inmediatamente a uno le llega el pensamiento de ese versículo que dice Jesús hablando con los religiosos. Dice, ven acá, ustedes ni entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Los que están entrando, ustedes están en el medio. Pero ven acá, eso estaba pasando aquí. No recibió a los hermanos, y aún si hay hermanos que lo querían recibir, se lo prohíbe, y tampoco se queda ahí, dice, y los expulsa de la iglesia. Yo estaba pensando y busqué la definición de una palabra que en inglés usted dice que se llama, ojalá yo la pronuncie bien, un jerk. ¿Cómo que se pronuncia? Jerk. En un broken English, ¿verdad? Óigame una cosa, usted no quiere ser un jerk. Este Diótrefes era un jerk. Yo me pregunto, o sea, ¿cómo llega a una persona a tener este tipo de influencia en una iglesia? Una de algunas razones. Esta gente llega aquí por medio de mucha manipulación y bien calculado, y la gente mayormente está engañada en la iglesia. Está engañada también porque el label que utiliza la iglesia es también, ay, nosotros somos una iglesia que amamos. Y la unidad. Pero la unidad sin la verdad no es verdadera unidad. La unidad debe estar fundamentada en la verdad. Eso es lo que enseña la Biblia. Usted está unido ahí como el aceite y el agua, no se mezcla. Esa es una unidad sin verdad. Entonces esta gente se las ingenia para que cualquiera que quiera levantar la voz o denunciarlos, son silenciados con un tipo de culpa falsa que le ponen a la gente. Tú vas a causar un lío en la iglesia, tú no estás amando. Y la unidad de la iglesia. Y esta gente, este tipo de Diótrefes aquí, no quieren que otros vengan y vean de afuera lo que verdaderamente está pasando. No pasa eso a veces, que a veces viene alguien de afuera y dice, pero fulano, tú no habías visto esto y esto. Yo nunca me había fijado en eso. De afuera la gente lo ve. Es como que uno no ve sus propios defectos, pero de afuera la gente inmediatamente se da cuenta de las fallas de uno. Dice, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo? Pues esto es un capitán ahí. ¿Quién es este tipo? Es el pastor. Pero aún si fuera un pastor, esa es la manera en cómo un pastor se maneja. Oye, pastor de ovejas. La iglesia estaba dispuesta a recibir a los misioneros que venían de parte de Juan, pero Diótrefes se le oponía. O sea, miren, yo pienso esto. Mayormente los hermanos, sentados en los bancos ahí, están dispuestos a ser llevados como ovejas por donde los líderes los llevan. Y a veces no pondrían mucha resistencia, por ejemplo, a cosas o a cambios que la iglesia quiera hacer. Pero ¿sabe por qué a veces cosas no pasan o cosas no cambian? Porque hay un grupito de Diótrefes que no dejan que pase. Si se les presenta a la iglesia, posiblemente la congregación esté ok, pero este grupito de Diótrefes de poder no lo va a dejar. Como dice, toda iglesia tiene sus Diótrefes, no es nuevo. Ahora, es interesante pensar en la influencia de una sola persona en una iglesia. Puede frenar el avance de toda una congregación, puede desanimar a toda la congregación. Una sola persona puede dañar la reputación de una congregación completa, de sus líderes, puede hacer muchísimo daño. Oigan algunas cosas que dice John MacArthur en su experiencia lidiando con estos jerks por años. Dice, he recogido, dice John MacArthur, hablando de la experiencia, dice, he recogido los pedazos de corazones rotos de muchos hombres jóvenes, ministros, entrenados allá en el seminario.
que han sido devorados por Diótrefes aquí y en todas partes. Muchachos que salen con mucho entusiasmo, jóvenes con mucho ánimo a servir al Señor, lo que sea, en 2 o 3 años vienen destruidos, que casi no quieren volver, porque un Diótrefe lo desbarató en una iglesia. Eso es muy penoso. Esa experiencia pasa. 2, dice MacArthur. Muy raras veces he oído casos en que uno de nuestros jóvenes ministros ha sido despedido por mala predicación o por una mala vida de inmoralidad, cosas así. Dice, casi siempre ha sido por grupos de poder. Dice que están atrincherados en las iglesias, especialmente en las iglesias más pequeñas. Porque hay gente que son como dueños de la iglesia. Usted no quiere ser ese dueño de la iglesia. No quiere estar en ese lugar. Dice, eso es lo que divide las iglesias, destruye los ministerios. 3, es muy penoso que muchas iglesias, atención, no quieren lidiar con ese problema. Es como un elefante en la habitación que todo el mundo sabe que está ahí y nadie quiere lidiar con eso. Yo estaba imaginando 2 hermanos conversando. Mira, fulano, vamos a hacer este cambio en la iglesia. Aún 2 líderes, 2 pastores. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Oh, sí, qué bien lo que sea. Bueno. ¿Y quién va a hablar con Mr. D? No Mr. T, no Mr. D. Diótrefes. ¿Lo va a permitir Mr. D? Olvídate de eso mejor. Qué pena eso. Qué pena. Y posiblemente Dios está guiando a estos hombres que quieren lidiar y guiar al Señor, guiar la iglesia en una dirección, lo que sea, pero hay un jefe y dueño de la iglesia que ni siquiera es el líder, ni siquiera es el pastor, sino que él ha llegado ahí por su manera de manipulación y gobierna la iglesia. Él es una especie de Kim Jong-un en Norcorea. Todo está filtrado. Es un dictador. Todo pasa por donde él. Y yo de nuevo me pregunto, ¿cómo llega una persona a una iglesia así a tener ese poder? Y a veces uno lo sabe y uno mejor se hace loco. Yo no me voy a meter en problemas. Ese hombre tiene ahí 40 años, 30 años en la iglesia y yo no quiero líos. En nombre de amor y de la unidad, la iglesia no toma acción. Más aún, MacArthur dice que cuando le preguntan, mira, ministro joven, muchas veces le preguntan, yo tengo un Diótrefes en mi iglesia, ¿qué hago? Oigan la recomendación de MacArthur. Dice, mira, ponte de acuerdo con los líderes de la iglesia y quítenle el poder a ese Diótrefes porque se va a ir pastor tras pastor, uno tras uno se va a renunciar de la iglesia, uno tras uno, uno tras uno, uno tras otro, se va a ir hasta que ustedes resuelvan el problema. Qué penoso eso. Un hombre de Dios, Dios lo llama, la iglesia está floreciendo, la iglesia se está edificando, los hermanos están creciendo, la palabra está siendo predicada firmemente, pero el hombre, el pastor que Dios ha puesto se está quemando y consumiendo en su casa y sufriendo con su mujer y sus hijos, porque hay un Diótrefes que le hace la vida imposible y la congregación lo sabe. Y el pastor se va y la iglesia nunca sabe qué pasó, porque la iglesia lo que escucha es chismes del hombre. Porque el Diótrefes se encarga también de hacer una campaña a todo el que viene que va a ocupar un lugar por encima de él y todo el mundo tiene una mala reputación excepto él. Usted no quiere ser esa persona. Y si su primo es esa persona, dígale que cuidado. Usted no quiere ser Diótrefes. ¿Quién es esa persona? ¿Es un pastor? ¿Es un líder? ¿Quién es? El texto no dice eso, pero cualquiera que sea esta persona, no había escuchado o leído pasajes como los siguientes. Quien sea que sea Diótrefes en una iglesia, no conoce estos textos. Atención. Salmo 138, versículo 6. Y ya estaba este salmo ya. El Antiguo Testamento ya estaba. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Eso es un principio general para todos nosotros en esta mañana también. No solamente a Diótrefes, se aplica a nosotros también. Santiago, capítulo 4, versículo 6. También estaba escrito Santiago, creo que la primera epístola que se escribió fue de Santiago.
Debió haberlo leído. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a suponer que era un pastor. Pero ¿y qué pastor es este? No había leído primero de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. Escucha lo que dice. ¿Cómo es que un pastor se maneja en una iglesia? Versículo 2 de primera de Pedro 5 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, se me va. Si usted recibe ese misionero, aquí no lo quiero el domingo que viene. ¿Y qué es eso? No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? No, es que yo amo al Señor, yo quiero servir. Eso es. No por ganancia deshonesta, un pastor debe pagársele. Eso, pero ven acá. Dice que el obrero es digno de salario, no estamos hablando de eso. Pero dice, no por ganancia deshonesta. Pero sigue diciendo, no, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Estaba haciendo Diótrefes ejemplo de la grey? Estaba desanimando. Dice que posiblemente el mismo Gallo que estaba hospedando hermanos, posiblemente recientemente lo habían botado de la iglesia también. Y Juan lo está animando. Oye, sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Esperanzoso. Cuando uno escucha el testimonio de alguien como Diótrefes, uno se siente como cuando uno está viendo o ha visto una película muy buena en que el villano es un buen villano. Lo que estoy diciendo es que el villano hace el papel tan bien de malo que después tú lo ves en una película donde él es el protagonista y él es el bueno, y tú dices en tu corazón, míralo ahí, de que privando en bueno. Pero yo recuerdo la película anterior todavía. Cuando yo veía telenovelas en mi casa, chiquito, cuando me dejaban, había unas señoras que siempre trabajaban de malas. Con el tiempo, ella era la protagonista y ella era la buena. Y yo también decía en mi corazón, mírala ahí, esa perversa, qué mala. Pero señores, era otra novela. Esta es una nueva. Pero en mi mente se me quedó que ella es mala. Eso es lo que uno siente cuando uno oye este tipo de Diótrefes aquí, que quieren gobernar a la iglesia. Pero ven acá, pues ¿quién eres tú? Pero, señores, ser un Diótrefes es como un niño de 5 o 7 años metido en la jaula de un león y reburjándole sus cosas. Mucho cuidado. Usted es la casa del Señor. Usted quiere hacer lío, váyase a un Conani, a otro tipo de club. Aquí no. Te está jugando con mucho fuego. Usted no sabe que nosotros somos la niña de los ojos del Señor. ¿Sabe lo que quiere decir la niña de los ojos? Yo escuché eso y me pareció muy interesante. Cuando se acerca usted a una persona muy de cerca, dice que usted ve como una gente chiquititica en los ojos así. Se ve una gente chiquita que eres tú mismo, y eso le llamaban los hebreos, los judíos le decían eso, la niña de los ojos, porque uno, si era una persona, una mujer, se veía chiquititica, y si era un hombre, chiquititica también. Es la niña de los ojos, pero el que toca la niña de los ojos, toca a Dios, o sea, es algo bien sensible, así, si tú me tocas ahí, yo me voy a defender. No te metas con los hijos de Dios, si tú eres un Diótrefes, cuidado. Y estaba diciendo que cuando uno piensa en este Diótrefes, le viene a uno ese pensamiento que de ese villano. Y uno no se siente bien en cuanto a eso. Y eso entonces nos lleva a nosotros a pensar cómo debemos nosotros responder. Y eso es lo que Juan nos lleva entonces en el tercer y último punto. Y es una exhortación basado en el ejemplo de Diótrefes, en este caso, en el mal ejemplo de Diótrefes. Noten el versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dos observaciones quiero yo hacer con esto aquí. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. La palabra de imitar aquí me recuerda cuando yo estudiaba en la escuela secundaria. Y cuando yo estudiaba en la escuela secundaria, se utilizaba un aparato para copiar los exámenes parciales y finales. Y el aparato se llamaba mimeógrafo. ¿Alguien recuerda lo que era un mimeógrafo? Mimeógrafo era una máquina de copiar grandísima para sacar copias.
Y cuando habla de imitar aquí, el origen de la palabra es esa de mimeo, una especie de copia. Y Juan lo que está diciendo es, basado en lo que se ha oído de Diótrefes, dice, amado, a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. Esa debe ser nuestra actitud también. No imitar a este Diótrefes. No lo copies, no andes como él. En una situación como esta, posiblemente para Gallo, que ya estaba haciendo lo que debía hacer con los misioneros, era muy fácil para él también ceder, porque una persona puede estar haciendo lo correcto, pero déjeme decirle, si hay grupos de poder en una iglesia, y usted solamente es un hermano que no tiene tanta poder y tanta influencia, es muy fácil uno tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Tengo 5 años en eso y yo no voy a estar bregando. ¿Hasta cuándo? Yo me estoy enfermando. Yo no voy a seguir en eso mejor. Yo me voy a otra iglesia mejor. Juan dice, Gallo, toma ánimo y sigue haciendo lo que estás haciendo. Eso es hacer, en todo caso, como Nick estaba leyendo, obedecer a Dios más que a los hombres. Segundo, dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Miren, yo me encontré curioso viendo algunos resúmenes sobre este Diótrefes. Me encontré esto un poquito curioso. Dice, un resumen de él, sobre esta persona. Dice que Diótrefes era un cristiano orgulloso y arrogante. Yo dije, ¿cómo? Eso como que hay una contradicción ahí. ¿Cómo que un cristiano orgulloso y arrogante? Eddie, tú me estás diciendo que no puede haber un cristiano orgulloso y arrogante. Lo que estoy diciendo es que eso suena bastante raro. Eso suena como una contradicción. ¿Qué punto yo estoy haciendo aquí? El comportamiento de este señor, de este Diótrefes, está bien en línea y se puede explicar con lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, del 6 al 10, y rápidamente lo voy a leer, yo sé que estamos ya contra el tiempo, pero noten esto que algunos dicen, bueno, ¿era Diótrefes cristiano? Aquí no dice. Ahora, por el contexto de estos versículos, yo puedo concluir que no lo era, que era un falso, porque estas cosas que dice de él estaban en tiempo presente, era un estilo de vida, era un patrón. Porque sabemos que un cristiano puede pecar, pero un cristiano no puede vivir en su vida con un estilo de vida pecando. Y si ese es tu estilo de vida, de que tú vives pecando, tienes que saber que la Biblia te dice, no eres creyente. Noten, capítulo 3 de 1 de Juan, versos 6 al 10, dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca, como un estilo de vida, no le ha visto ni le ha conocido el mismo lenguaje. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Tú estás practicando el pecado hoy y este es tu estilo de vida, tú no eres de Dios, eres del diablo. Eso está, Juan es bien claro como el agua ahí. Eso no hay que buscarle mucha vuelta. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que son salvos y los que no son salvos. ¿Cómo se manifiestan? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Diótrefes, ¿amaba a sus hermanos? Ni siquiera era hermano. No era de Dios. No era creyente. Y quería solamente llamar su atención en un concepto que hay por ahí que posiblemente usted ha escuchado, que usted dice, pero esta persona realmente, él es creyente, él vive en pecado, yo sé que vive en pecado. Lo que pasa es que él es un cristiano carnal. Cuidado, porque eso es una herejía. Es una herejía en el sentido de que si tú dices, no que es una persona recién convertida que es inmadura y que está creciendo y que mete la pata aquí y allá, no estoy diciendo de eso, porque es inmaduro. Normal, es un bebé, está creciendo. Ok. Pero si tú me dices que cristiano carnal es una persona que tiene años en la iglesia, nunca se ve ningún fruto, no le importan las cosas del Señor, vive en pecado, su estilo de vida en pecado, y tú me dices, no, él es creyente porque él creyó hace 20 años y va al cielo porque él es un cristiano carnal. Eso es herejía. Y la persona va a ser sorprendida cuando Cristo le diga, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Eso es una herejía. Para concluir algunas exhortaciones finales, si eres un líder, ¿qué hacer con un Diótrefes? Lo que MacArthur recomienda. Hay que reunirse con los líderes y procurar
quitarle el poder a Diótrefes. Debes hacerlo. Y no solamente cuidar tu pellejo, porque va a ser peor. Si eres un miembro de la iglesia, ¿cómo manejarte con un Diótrefes? Hablar con los líderes y hacer lo que sea necesario. Y hacer lo correcto como gallo, aunque te voten de la iglesia. Porque te va a costar. El obedecer al Señor te va a costar. A veces te va a costar incomodidad. Lo menos que pueden hacer es votarte de la iglesia. Y por último, si alguien viene y dice, hay un Diótrefes en esta iglesia, que tu respuesta sea en tu corazón, seré yo, Señor. Porque muchas veces uno piensa que de lo que se está hablando no es de mí, es de mi marido, o de mi mujer, o de mi vecino. Pero si alguien anuncia, ¡atención, cuidado! Hay un Diótrefes en esta iglesia, que yo diga en mi corazón, seré yo, Señor. Vamos a orar. Damos gracias por tu palabra, Dios. Damos gracias por aún dejar este ejemplo aquí, este mal ejemplo de Diótrefes, para que nosotros digamos, Dios, líbrame de ser un Diótrefes. Ayúdame a ser como gallo. Y el amor a los hermanos, especialmente a los misioneros. Gracias por los que están aquí. Pido que tu palabra haya tenido un efecto en el corazón de cada uno de los que está aquí esta mañana. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Están despedidos.